Desde Nixon hasta la llegada de George W. Bush, la política norteamericana no parecía cambiar su rumbo en el camino de la derecha política. Desde el 2001, los políticos desecharon la filosofía del New Deal, que defendía que el gobierno debería controlar la acción del mercado para favorecer una modesta redistribución de la riqueza. Y a cambio dejaron actuar con completa libertad al mercado capitalista con la idea que iba a crear tanta riqueza que haría la redistribución innecesaria. Ajá, ellos creyeron. Ahora, a esto hay que agregarle un Tribunal Supremo sumamente conservador y con derechistas radicales. El resultado de esta suma final fue que los ricos se hicieron más ricos y la clase media se empobreció, gracias a políticas que redujeron los impuestos a los más ricos. En junio de 2011 se calculaba que unos 44 millones de norteamericanos vivían por debajo de los límites de pobreza y 46 millones de norteamericanos no tenían un seguro sanitario. Con estos datos, uno esperaría que los norteamericanos se hubieran tirado a la calle a protestar por sus derechos. No, nadie. Ok, esto tiene una explicación, y es que los movimientos obreros y sindicatos se redujeron considerablemente. Además, que los ciudadanos perdieron la fe en que sus gobernantes hicieran algo al respecto, lo que provocó una gran desigualdad. Podemos iniciar con la pregunta de ¿cómo llega Bush al poder? Bush se enfrenta contra Al Gore dentro de estas elecciones. Al ver que Bush no iba a ser nada favorecido con los resultados, la corte decidió no tomar los votos de Florida que le hubieran dado el gane a Al Gore. Y creo que ya todos sabemos cuál fue el resultado de estas elecciones. Sí, sorpresa, sorpresa, Bush como presidente. Justo iniciando su presidencia, Bush decidió llevar a cabo el proyecto imperial. Este proyecto tenía como objetivo la supremacía mundial norteamericana. Tal vez ustedes se preguntarán, ¿por qué con tanta prisa? Bueno, Bush decidió tomar este proyecto imperial como una oportunidad para dejar de estar en la sombra de su padre, ya que éste tuvo la oportunidad de tomar acción en este conflicto y no lo hizo. Nuevo proyecto imperial. Se tomaron las ideas del estudio Rebuilding America's Defenses, Strategy, Forces and Resources for a New Century. Su objetivo para esta etapa postguerra fría era el establecimiento de un sistema unipolar dedicado a preservar la paz americana. Las misiones militares irían a asegurar y extender la democracia y evitar la aparición de nuevas potencias competidoras. Pero su verdadero objetivo era el Oriente Próximo. ¿Por qué? Pues ya se lo estarán imaginando. Ajá, el petróleo. Además de esto, el gobierno estaba conformado por una mayoría de neocons que mantenían una estrecha relación con el lobby judío. Y uno de sus objetivos era echar del poder a Saddam Hussein en Irak, un importante objetivo estratégico de Israel. Esto favoreció la aproximación de la extrema derecha cristiana que creían que esto era un plan de Dios y que el apocalipsis se estaba cumpliendo. Así, Bush le pidió al presidente francés Chirac su colaboración para la invasión de Irak en nombre de su fe común. Pocos días antes del ataque por parte de grupos terroristas a Estados Unidos, a pesar de las diversas advertencias proporcionadas por instituciones como la CIA y el FBI, los gobernantes de este país no prestaron mayor importancia a la posibilidad de un ataque. De igual forma, se realizó una reunión el 4 de septiembre para evitar alguna posible tragedia. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo formal. Esto porque los gobernantes no creían posible que se organizara un ataque contra su nación. En la mañana del 11 de septiembre del 2001, 4 equipos de Al-Qaeda secuestraron 2 aviones en Boston, uno en Washington y otro en Newark. Cabe destacar que los aviones secuestrados tenían un viaje largo, por lo cual poseían grandes reservas de gasolina. Esto se realizó así porque se aseguraba una explosión de mayor magnitud.
Posteriormente, 2 aviones fueron estrellados contra las Torres Gemelas, otro en el Pentágono y el cuarto fracasó. Inicialmente el blanco principal era la Casa Blanca, pero, debido a su posición geográfica, las posibilidades de lograrlo eran nulas. Las consecuencias internas que provocó esto fue un clima de terror, el reforzamiento del poder presidencial, secretismo por parte de órganos dirigentes, la limitación de las libertades del pueblo norteamericano y se espiaban a los sectores privados. Debido al ataque se da una guerra contra el terror. En esta guerra se decidió no darles un trato humanista a los terroristas, por lo tanto, estos estaban al margen de lo que decidieran sus captores. Afganistán vuelve al centro del panorama cuando se da a conocer el dato que desde ese lugar se habían organizado los atentados. Por eso se escogió como primer objetivo de la llamada guerra contra el terror, con el fin de capturar a Bin Laden. Se organizó una invasión que involucraba a varios agentes de la CIA, fuerzas militares y los señores de la coalición del norte. En 2 meses se derribaron a los talibanes, ya que ellos no esperaban que Estados Unidos atacaran sin ningún motivo válido. Esto porque la razón que pudo ser válida era de los atentados, y ningún afgano participó en ellos. Esta operación se le llamó Enduring Freedom. Por otra parte, Rumsfeld se convenció de que este era un conflicto que ya habían ganado. Los bombardeos tomaron un papel importante en este conflicto, ya que Estados Unidos bombardeó una zona montañosa que era sospechosa de albergar a Bin Laden. También habían otras personas dentro de esta, pero no fue de mucha ayuda ya que muchos de estos se encontraban dentro de cuevas o búnkers. Además, para complacer a los norteamericanos, el dictador pakistaní destituyó a 3 generales que ayudaron a los talibanes. Pero Estados Unidos quería a alguien escogido por ellos mismos al poder, lo cual los llevó a lo que el autor llama su mayor error político, ya que escogieron a Hamid Karzai, que fue peor que los anteriores. No hubo avance económico, se construyeron obras de mala calidad y entre otras muchas cosas más. Después de esto, Afganistán había perdido todo el encanto para los norteamericanos, por lo tanto lo dejaron en manos de los señores de la guerra y de la CIA, para que en el verano del 2003 los talibanes volvieran a ocupar el territorio. Posterior a esto, los gobernantes de Estados Unidos comenzaron a dar razones por las cuales debían atacar Irak, tales como que Saddam estaba relacionado con los ataques del 11 de septiembre, que apoyaban el terrorismo aunque no tuvieran relación con Al-Qaeda, que intentaban construir una bomba atómica y que tenían un arsenal de bombas biológicas. Todas estas razones se solidificaron cuando mandan a un representante de la ONU que declaró como verdaderas estas justificantes, pero ciertamente eran falsas. Sin embargo, la justificante real por la cual se invadió Irak fue porque Estados Unidos quería controlar políticamente el Medio Oriente para tomar poder sobre sus reservas de petróleo, pero esto ciertamente no se dio a conocer. Además, los estadounidenses creían que si lograban apoderarse del petróleo se iban a convertir en uno de los más grandes exportadores de este, y no les importó que para lograrlo se debían sacrificar miles de vidas. Los expertos de Rumsfeld estaban convencidos de la debilidad de Irak y que sería fácil la conquista de estos pueblos, pero la respuesta del pueblo no fue la que esperaban. La lucha comenzó el 21 de marzo con bombardeos por parte de misiles y aviones de ataque. Los ataques siguieron durante varios días, pero con lo que no contaban los estadounidenses era con una resistencia por parte de la Guardia Republicana de Irak. Al final, Estados Unidos venció, demostrando que el ejército norteamericano era invencible. En el 2003, George Bush, en ese entonces presidente de los Estados Unidos, manda a las tropas norteamericanas situadas en Irak a derribar el gobierno de ese país. La invasión de Irak no fue de ocupación, sino de liberación, prometiendo establecer el gobierno iraquí tan pronto como se pudiera. Paul Bremer dirigió la autoridad provisional de la coalición en Irak, tras la invasión estadounidense del 2003. Bremer instauró disposiciones que condenaban al futuro gobierno iraquí no deshacer, entre ellas la privatización de empresas estatales, liberalizó el comercio exterior, contrató empresas de seguridad, entre otras disposiciones. El 23 de mayo se dio una disolución de entidades, donde se había afectado el ejército iraquí y otras entidades que eran leales a Saddam, conservando el resto del ejército para mantener el orden social y ayudar a la reconstrucción del país. Días después del anuncio de la disolución, se produjo un ataque, donde se vio atentada la misión de la ONU. Entonces se comenzó la verdadera guerra de Irak, donde se produjo una guerra civil entre suníes, chiíes, kurdos, además de la oleada terrorista, miembros de Al-Qaeda, basistas marginados y toda clase de descontento con la ocupación norteamericana.
En el 2006, el gobierno a cargo de Nuri Maliki ejecutó a Saddam Hussein, quien fue capturado 3 años antes por Bremer. La muerte de Saddam fue difundida, lo cual causó disensiones internas. A finales del 2006, más de 20 milicias sectarias gobernaban la vida en las ciudades, imponiendo un régimen de terror y desafiando al gobierno desde entonces. En esas condiciones no se podía pensar en fin de la ocupación. Irak terminó con un gobierno inestable, donde lo único que funcionaba en sí era su economía a base de la producción de petróleo, y vivía en medio de la violencia terrorista. La guerra la perdió el pueblo iraquí, aunque el proyecto imperial de Bush de actuar como único poder del mundo y establecer un control casi colonial de Irak terminó en un fracaso. Resultados sociales y económicos. En cuanto a las consecuencias sociales de la guerra, es importante resaltar que esta tuvo una gran cantidad de muertes. El autor describe que se estimaba unos 5.700 muertos para octubre del año 2010. Sin embargo, ese número fue creciendo hasta llegar a 170.000 en el año 2008. En resumen, la estimación estaba fuera de la realidad, ya que un estudio realizado por Opinion Research Business, una empresa de encuestas británicas, publicó en enero del 2008 que había alcanzado 1.033.000 muertos. No obstante, esta encuesta fue simplemente silenciada. Tantas muertes en tan pocos años iba a afectar muchísimo al país, por ejemplo, en el ámbito militar y económico, las familias dejando a mujeres viudas y sobre todo a los grupos más educados de las clases medias. Además, otra consecuencia de esta guerra fueron las pérdidas demográficas de Irak. Por tanto, se tuvo que invertir en la reconstrucción de todo el país en el 2004, lo cual esto provocó que cerraran compañías de seguridad como Blackwater. Por otro lado, en cuanto a Estados Unidos, este fue el país que más dinero invirtió en la guerra, ya que una de las principales inversiones fue de armamento, porque eran armas de costos muy elevados. El autor explica que iba a ser difícil establecer de nuevo la economía. Para que esto se lograra, tuvieron que tomar medidas inmediatas, por ejemplo, en la disminución de los gastos en el ámbito de la educación, cultura y atención médica. Como resultado, la población era la que más iba a ser afectada, ya que muchos servicios y ayudas tenían que reducir sus gastos obligatoriamente o cerrar por completo. En consecuencia de la inestabilidad económica, hubo una gran corrupción en la sociedad, ya que no les abastecía para la alimentación, petróleo y electricidad de las familias. No obstante, la economía se volvió a restablecer a través del tiempo. Relaciones de los resultados de los conflictos con la propuesta de los derechos humanos. De la misma manera que los conflictos ponen en peligro la supervivencia del ser humano, la tierra y el sistema, con sus grandes holocaustos naturales y humanitarios, dejan muchas pérdidas de vida, la caída del sector productivo y la explotación de los recursos naturales. También los conflictos armados que aumentan los residuos y la desigualdad social, creando grandes impactos en la economía, y por esta razón es importante aclarar las consecuencias que dejan esta serie de problemas. Naturaleza y capitalismo. El capitalismo es un sistema que nunca deja de adquirir cosas nuevas, ya que así el mercado se mantiene en una constante competencia, pero en los últimos años, sectores de la sociedad han tratado de oponerse y además buscar concientizar con todo esto de consumir solo lo necesario. Pero el mercado ha tomado esto y hace que las personas consuman menos pero con mucha más frecuencia, por lo que no se logra el cometido inicial. Asimismo, han hecho con la tierra el petróleo, que se ha convertido en una excusa para invadir países y solo obtener el fluido. En palabras de Booth, se ha organizado un asalto sistemático a sus riquezas en el suelo, en el subsuelo, en el aire, en los mares, atmósfera exterior, y se ha llevado la guerra a todos los frentes. Se autodestruye. Como lo plantea Rahman Raham, execonomista del Fondo Monetario, el capitalismo está bajo una seria amenaza, porque ha dejado de proveer para las masas. Y cuando esto sucede, las masas se rebelan contra el capitalismo. Pero aquí la clave está en que las grandes luchas que posee la sociedad son en su base para ayudar a la casa común, ya que el sistema se está quedando sin recursos de todo tipo, ya sean económicos, materiales y naturales, porque ya tomó y explotó todo a su paso, sin tener el cuidado necesario para que la tierra produzca más. Por otro lado, las masas están tomando fuerza, ya que sus aliados están quedándose sin nada.
y Estados Unidos no tiene cómo responder a esto, siendo ellos los que propusieron esta forma nueva de gobernar. Sistema imperial. En estos tiempos se ve más desigualdad que en los años de guerra, y es por el capitalismo. Esto se debe a que antes de las últimas dos guerras mundiales, el gobierno tenía control sobre el mercado de su propio país, pero el capitalismo ve muy mal a quien trate de controlarlo. Por otro lado, la implementación del neoliberalismo es otra de las caras del capitalismo, ya que pone al mercado en un pedestal aún más alto que el mismo gobierno. Además, el rostro humano del capitalismo estuvo solo para ganar la Guerra Fría. Con esto, Estados Unidos y Europa hacían más países se aliaran a ellos y así negaban que el socialismo llegara a puntos estratégicos. Y hasta después, muchos de los países se dieron cuenta que era más complejo de como lo planteaban. Como dice el libro, por el bien del imperio, la posmodernidad ha cumplido su fin, deslegitimando todo proyecto histórico que busque una alternativa, pues solo existe el capitalismo. Vivimos en un totalitarismo, solo que ahora del mercado.